Desesperen. Bueno. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hoy zona de Congreso, atención porque va a haber desde media mañana movilización de la CGT y la CTA para apoyar el proyecto que mandó Sergio Massa al Congreso para directamente eliminar el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, y crear un nuevo impuesto que sería exclusivamente para los directivos, los salarios más altos de la escala. Mientras tanto, de todas maneras, ya está en efecto, digamos, en funcionamiento la medida por la cual la enorme mayoría de los trabajadores dejaron de tener que pagar ganancias por el efecto de llevar el piso del mínimo no imponible a casi 2 millones de pesos. Ahora directamente lo quiere eliminar. Es raro ver al Frente de Todos o algunos diputados que hoy van a estar apoyando esta medida, empujar esta medida que en realidad es la eliminación del impuesto más progresivo de todos los tipos de impuestos que hay en la Argentina, el que por lo menos en su intención original, lo que pretendía era, digamos, que pagaran aquellos salarios de mayores ingresos. Hubo una distorsión a lo largo de todos estos años que tuvo que ver con las alícuotas, es decir, qué porcentaje pagaba de ganancias el trabajador al que le retenían de ganancias. ¿Por qué? Porque al no actualizar eso, muy rápidamente los trabajadores que no necesariamente eran de grandes ingresos pasaban a pagar hasta un 30% de su salario en ganancias. Pero en lugar de recalibrar las escalas, lo que hizo Massa fue directamente eliminarlo, y es rara la discusión, porque incluso en esto lo va a acompañar la izquierda y los libertarios. Hoy va a estar Javier Milei en el Congreso de la Nación con sus diputados, y creo que vamos a ver a la izquierda y a los libertarios votar conjuntamente la eliminación por razones bien distintas. La idea de la izquierda es conceptual, del que el salario nunca es ganancia. La idea del libertario es que el Estado cobre la menor cantidad de impuestos posibles, y en ese contexto se encontrarán seguramente acompañando esta medida. Y Juntos por el Cambio, del otro lado, que es la que viene pidiendo la eliminación del impuesto a las ganancias, si bien Macri no lo eliminó, y es cierto que durante el gobierno de Macri, por efecto de la inflación, empezó con, creo que era 1 millón de trabajadores pagando ganancias y terminó con 2 millones de personas, y sí bajó, por ejemplo, retenciones o bienes personales. En este caso, Juntos por el Cambio, que viene insistiendo con esta medida, no la va a acompañar, con un argumento que yo creo que tiene bastante de razonable, que es que una reforma impositiva, primero uno se puede preguntar por la progresividad de esta medida, pero además una medida aislada donde toca una decisión de estas en lugar de hacer una mirada un poco más integral. Persiste la pregunta de cómo va a financiar todo esto Sergio Massa. Ayer en realidad empezó el compre sin IVA. Venimos contando desde temprano que si tenés que entrar a alguna página de la AFIP en la que te indica que hay un registro, pones tu quit o tu quil y te dice incluido o no incluido. Incluido es que podés aspirar, te van a reintegrar hasta 18.800 pesos de compras que hagas en establecimientos que venden alimentos, pueden ser almacenes, panaderías, supermercados chinos, supermercados de grandes superficies, indistintamente carnicerías, verdulerías. Te devuelven, si por ahora la AFIP no tiene condiciones de discriminar el ticket, razón por la cual puedes comprar cosas que no están dentro de la canasta básica. Ayer le ponían el ejemplo de whisky y te van a devolver el 21% del ticket. Dijo el titular de la AFIP que en 15 días ya esperan tener codificados los ítems de la canasta básica de tal manera que en octubre, cuando vuelva a darse este cupo, el descuento se haga tan solo sobre elementos de la canasta básica y no sobre el total del ticket, que es lo que va a pasar este mes. Pero en todo caso, la pregunta es cómo va a financiar todo este conjunto de medidas, los bonos a jubilados, lo que tiene que ver con este reintegro, la quita de ganancias que va a parar a los bolsillos de los trabajadores de mayores ingresos, que van a tener una mejora muy significativa a partir de este mes. Ayer, por un lado, Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, que es el diputado que hasta ahora, hasta que se incorporó Melconian al equipo de Patricia Bullrich, era el principal economista más cercano a Patricia Bullrich. Ayer, Luciano Laspina planteó por qué Juntos por el Cambio se va a oponer a la discusión de la eliminación total de la cuarta categoría, que es lo que mandó Massa al Congreso. Es un Estado totalmente fundido. Es un Estado quebrado. Con ese cuadro de situación, este gobierno que está en retirada, que salió tercero en las elecciones, anuncia un paquete de rebajas impositivas que beneficia
al 15% de los trabajadores asalariados con mayores ingresos de la Argentina. Eso es lo que quedó del peronismo. El 15% de los trabajadores de máximos ingresos, representados por una casta de jerarcas sindicales que representan al 15% de los trabajadores formales. Eso quedó del peronismo de Juan Domingo Perón. Lo hicieron mierda. Se está gestando una hiperinflación que lamentablemente va a ser el único legado histórico que nos van a quedar de estos 20 años de kirchnerismo. Bueno, ahí le reprochan también el hecho de la mayor, digamos, que va a generar más inflación porque además va a terminar aumentando el déficit. Nadie le ha preguntado a Massa ni ha explicado tampoco qué piensa hacer con el déficit fiscal con todas estas medidas. Pero este va a ser uno de los focos. Lo otro es la reaparición pública de Cristina Fernández de Kirchner, que este sábado a las 6 de la tarde va a dar una conferencia donde iba a hablar de casta, decía, deudas y demás. Seguramente va a hablar también, todavía no se ha pronunciado a través de las redes sociales, de la decisión de la Cámara de Casación Penal, la instancia de revisión de los juicios, de los fallos de la justicia federal, que determinó con el voto de Petroni y de Barrotaveña que las dos decisiones que habían favorecido, revirtió en realidad dos decisiones que habían favorecido a Cristina Kirchner, que era la decisión de establecer un sobreseimiento sin que pasara por la instancia del juicio oral a Cristina Kirchner en dos causas. Una que de verdad yo no le encuentro sustento firme, porque tiene que ver con el famoso memorándum con Irán, la denuncia de Nisman, y digo que no encuentro sustento a que sea judicializable una causa basada en un tratado que aprobó el Congreso, que puede ser una pésima decisión de política exterior, pero de ahí a que sea materia de un juicio penal me despierta más dudas. La cuestión es que ese juicio se va a hacer finalmente, acusada Cristina Kirchner de encubrir el atentado a la AMIA por ese acuerdo que estaba vinculado justamente a los acusados del atentado a la AMIA en la Argentina, y después porque lo que se buscaba era una especie de colaboración judicial de Irán, que según la acusación en realidad era complicidad, según Cristina Kirchner era para permitir tomarles declaración a estos acusados y que el juicio pudiera avanzar. Pero más allá de esa discusión que la vamos a ver en la instancia del juicio oral, la otra que me parece una causa más complicada para Cristina Kirchner es Otesur y los sauces, en las que se va a investigar en la instancia de un juicio oral si las sociedades que manejan los hoteles de la familia Kirchner y que contrataron con Lázaro Báez y Cristóbal López, dos empresarios que a su vez tenían obra pública y que reservaban habitaciones en esos hoteles, no eran en realidad vías para devolverle dinero de coimas por la obra pública que le asignaban. Eso es lo que se va a discutir en el juicio oral. Florencia Kirchner, que era una preocupación personal de la vicepresidenta, quedó afuera, pues tenía 12 años cuando, según los jueces, esta maniobra se empezó a hacer en estas sociedades, lo que se investiga, y Máximo Kirchner también. ¿Cuándo? Bueno, esto va a pasar, no va a pasar ahora durante la campaña. Tenía tiempo la Cámara de Casación Penal hasta marzo para pronunciarse, lo hizo ahora poniendo a Cristina Fernández de Kirchner una vez más con sus cuestiones judiciales pendientes.